Buenas tardes, a su programa Salud TV les da la bienvenida. Recuerde su cita médica de todos los días con Canal 21, llegando al jueves. Hoy es jueves 6 de julio. El día de ayer les comentaba, si usted que está en casita tiene algún trauma psicológico o considera que tiene algún trauma, hoy es el día en que vamos a saber cómo poder superarlo. ¿Qué les parece si vemos la siguiente cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados del día de hoy? Un trauma psicológico es el resultado de un doloroso exceso de intensidad emocional que quiebra el funcionamiento mental de un sujeto adulto o que distorsiona gravemente el desarrollo del funcionamiento mental de un niño. De la misma manera que los tejidos fisiológicos pueden resistir una fuerza de impacto sin deteriorarse más allá de su capacidad de recuperarse solos, el tejido mental puede tolerar una cantidad de un choque emocional sin dañarse más allá de su capacidad de recuperarse. Sin embargo, a partir de un cierto umbral, el impacto es demasiado fuerte y modifica de manera negativa y permanente los tejidos fisiológicos o la estructura mental del individuo. Los más comunes resultan habitualmente de una ruptura en el sentimiento de seguridad básico, una carencia de interacción humana necesaria o ser objeto de expresiones excesivas e inadecuadas de agresividad y/o sexualidad. Aunque solemos asociar la palabra trauma a algo masivo y evidente, hay que recordar que siempre puede ser pequeño y acumulativo. ¿Quieres conocer cómo superar un trauma psicológico? Quédate en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestro staff de profesionales estará guiándote en este interesante tema. Acompáñanos. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, quiero comentarles que tenemos, como siempre, un selecto panel de invitados, de verdad, profesionales en lo que hacen. El primero a que le vamos a dar la bienvenida, el licenciado José Rolando Mena, psicólogo, quien es el presidente, además de la asociación EMDR. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está usted? Pues aquí contento con la vida, agradecido con Dios y bueno, aquí tratando de ver qué aprendemos de esta conversación que vamos a tener ahora. No, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. También le damos la bienvenida a nuestra doctora psiquiatra invitada, que además está de visita en el país. Ella viene de Uruguay y precisamente está acá en un evento de la asociación de EMDR, de la que estamos platicando y que vamos a estar conociendo un poco más. Ella es la doctora Miriam Calero. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar en este tan lindo país, con tan linda gente, tan amable. Qué linda, muchísimas gracias por las flores para nuestro país y que nos encanta que se sienta cómoda en él. Tal cual. Bueno, y gracias por aceptar la invitación. Y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestra amiga psicóloga, la licenciada Dora Beatriz Urrutia de Sol, de cariño Dorita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elisa? Gusto de verte. Es un placer estar nuevamente con ustedes, estimados amigos. Y realmente hoy vamos a tener un programa muy interesante. Quédense con nosotros. Y por supuesto nos pueden llamar también para hacer preguntas, ¿verdad? Importantísimo, nuestras líneas van a estar abiertas para que usted pueda realizar sus consultas, porque estos son temas que difícilmente uno los anda contando con toda la gente, a veces no tiene la oportunidad de consultarlo con una persona adecuada, profesional en el área, así que qué mejor oportunidad que esta que está teniendo hoy este día, gracias a la visita de nuestros especialistas. Bueno, ya vimos en la cápsula cómo se define trauma, realmente es pues la intensidad de emociones secundaria a un suceso, ¿cierto? Pero hablemos entonces, doctora, ¿cuáles son los tipos de trauma que pueden existir? Bueno, tipos de trauma pueden aparecer en cualquier circunstancia de la vida, tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro es capaz de procesar los hechos que nos van sucediendo. O sea, nuestro cerebro tiene, por suerte, la capacidad de procesar todos los eventos que nos suceden, de los más chicos a los más grandes, pero a veces ese cerebro no puede con ciertas situaciones porque supera la capacidad de procesamiento frente a determinadas situaciones. Y eso genera determinados problemas físicos,
realmente neurológicos, neurobiológicos en el cerebro, que luego van a tener toda una consecuencia en nuestras vidas, psicológica y físicamente, no solamente psicológicamente. Muy interesante porque la palabra trauma, ustedes que están en casa no me dejarán mentir, la ocupamos arbitrariamente como para decir estás traumada o yo estoy traumado o tengo X trauma y realmente no es así. Ya vimos que esto tiene consecuencias no solo psicológicas, sino también físicas ante la repetición o la amenaza de repetición de un evento similar. Cuénteme, licenciado. Bueno, de hecho, no todo evento que es perturbador va a generar un trauma. Y no ese evento perturbador va a generar trauma a todos los que estén alrededor de él. Es decir, todo va a depender de la persona, de los recursos que tenga la persona y, como decía Miriam, la doctora Calero, va a depender de la capacidad que tenga el cerebro de esa persona para procesar ese estímulo perturbador que haya en un momento determinado. Ahora bien, a eso iba dirigida mi siguiente pregunta. Yo quiero saber cuáles son los factores de cuáles dependen el tener la capacidad para procesar la intensidad con la que vamos a reaccionar ante un evento. ¿Cuáles son los factores que influyen, doctora? Mira, para bien o para mal, los momentos más importantes de nuestra vida están relacionados con el crecimiento de nuestro cerebro. Y generalmente eso se produce en los primeros años de vida. Nuestro cerebro, tanto a nivel intraútero como luego del nacimiento, hasta los 3 años, tiene un gran crecimiento. Y entonces depende de cómo sean nuestros afectos, nuestra vida en ese momento con nuestra relación con el cuidador primario, generalmente la madre, va a ser lo que determine que nuestro cerebro tenga recursos para poder afrontar las cosas de la vida. Si nuestro cerebro no lo tiene, si no se inscribe en nuestro cerebro el afecto, la seguridad, ¿sí? El cuidado, entonces no va a tener registro de cómo sobrellevar esas cosas negativas. Y entonces ahí es donde se produce la situación traumática. La carencia de recursos de nuestro cerebro, biológicamente estoy hablando, y el evento, como decía Rolando, es un juego entre el evento, pero también entre la capacidad que uno tiene de lo que se llama resiliencia. Ahora, también comprendo que esta capacidad de resiliencia, esta capacidad de superar o de enfrentar un evento determinado y de poder reaccionar adecuadamente, pues lógicamente va a depender de la edad, ¿sí? Como usted bien dice, la infancia es un factor determinante, además de la relación con su madre, con su padre, con todo el entorno. Porque, Dorita, yo puedo tener una madre que me esté diciendo, me esté levantando autoestima, me esté diciendo cuánto valgo, me esté ayudando y todo, pero si mi edad no es la suficiente para comprender qué es el evento que me está sucediendo, por más que yo tenga el apoyo de mi madre, no voy a poder reaccionar, ¿cierto? O sea que es una cuestión más allá todavía de la autoestima. También es neurológicamente el tiempo que madura el cerebro. También, pero es importante también saber que es... Cuando un niño es muy pequeño, hay otras maneras de afrontar los traumas. Por ejemplo, en niños pequeños se hace a través del juego, a través de historias, dependiendo de la edad, por supuesto, pero hay otros mecanismos adecuados para que el niño afronte la situación que está viviendo y la pueda procesar. Efectivamente, no cualquier edad se puede hacer cualquier tipo de intervención. Si unos padres no están preparados para hacer ningún tipo de acomodación con el niño, es bueno que consulten con un terapeuta profesionalmente preparado para tratar con traumas en niños pequeños. Ahora bien, cuando hablamos de trauma, uno siempre se imagina a la cabeza situaciones de verdad, desastres o cosas demasiado intensas, pero hablemos de los tipos de trauma más frecuentes, licenciado, que puede tener, por ejemplo, un niño pequeño, sin necesidad de que sea algo exorbitante, que a lo mejor cuando un adulto lo ve y dice, pues no era para tanto, ¿no? Pero para el niño sí. Voy a comenzar un poco retomando la idea de Miriam, cuando está planteando de el cerebro evoluciona y en los primeros años de vida. Algo que yo he encontrado en la clínica y que también los libros lo plantean, es por ejemplo, el niño
quería algo, tiernito, hablamos de 8 meses, 9 meses, 10 meses, o un año, y resulta que no estuvo a tiempo para dar el afecto que necesitaba, y ese niño empieza a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Mamá ni cuenta se dio posiblemente porque resulta que era la persona encargada que estaba cuidándolo, quien lo dejó llorar por las razones que sean, por negligencia, porque estaba ocupada, o porque pensó que era un berrinche, lo que sea. Ese niño que lloró por 45 minutos, o por 1 hora, posiblemente es casi seguro que alguna complicación va a tener más adelante. Yo lo que he podido encontrar a nivel clínico, y no sé qué dirá aquí la doctora, por ejemplo, niños que tienen déficit atencional, hiperactividad, entre otros, cuando uno hace la historia de ese niño y la mamá dice, yo no lo he dejado llorar, él no aguantó ningún llanto, siempre estuve presente ahí. ¿Y quién lo cuidaba? Bueno, lo cuidaba mi abuela, mi mamá. Mi mamá me contó que sí, que una vez dice que, es decir, una vez posiblemente baste, Sí. que el llanto incontenible y sin ser nutrido efectivamente en ese momento como para poder condicionar una situación de trauma para más adelante. En otras palabras, no tiene que ser solamente una violación, un accidente de tránsito, una inundación como pasa aquí en el país, es que pueden ser cosas tan cotidianas como esas y entre otras, pues verdad que Miriam a lo mejor puede compartirnos. Bueno, mire, definitivamente esto que estamos aprendiendo el día de hoy va a venir probablemente a romper muchos estigmas que tenemos en casa de años. La situación de dejar a los niños llorar en la noche para que realmente aprendan y ya es hora de dormir. Pues hay muchas cosas que aprender definitivamente. Vámonos a una siguiente pausa comercial y volvemos con más del programa de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es un avance de la emisión del mediodía de Telenoticias 21. El Partido Arena realiza un sorteo de posiciones en la papeleta de votaciones internas para elegir a sus candidatos a diputados de los comicios del 2018. Una guerra de mensajes se generó anoche en las redes sociales entre el alcalde de San Salvador y el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. El fiscal general habló de varios temas coyunturales y entre ellos un campo pagado por la defensa del empresario Enrique Raiz. Los diputados discutieron en la plenaria sobre más transparencia en los fondos de la contribución especial para la seguridad solicitada por un diputado de Arena. No se pierda estas y otras noticias a partir de la 1 de la tarde. Los espero. Estás viendo Salud TV. Bueno, buscando atención con algún especialista
Eso es lo más importante, que la gente acuda a las personas idóneas para que le ayuden a superar el problema. Mire, existe una ayuda, para eso están los psicólogos que sirven de buena ayuda, pero también el ser humano pues tiene que poner de su parte, ¿no? Echar a andar su madurez. Eso es una de lo principal, buscar una ayuda y superar cualquier tipo de trauma que sea. Una psicólogo, digo yo, o un tratamiento específico para eso. Bueno, que la persona sea centrada, ¿verdad? Que no tome en cuenta los problemas que les pueden ocurrir. Entonces ahí es donde se puede sentir completamente bien la persona. Que se centre bien cómo está ella para no tomar en cuenta ningún trauma. Bueno, muchísimas gracias a las personas que amablemente responden siempre a nuestros sondeos en las calles. Fíjense, todo el mundo habla, tenemos que ser fuertes, hay que buscar ayuda, hay que hablarlo, hay que enfrentarlo. Pero en fin, ya vamos a ir aprendiendo qué cosas se deben hacer, porque no es así nomás de sencillo. Ya escuchamos los pequeños traumas que se pueden tener los niños, que son cosas cotidianas que pasan desapercibidos, no necesariamente es una tragedia o un desastre. Licenciado, comencemos hablando ahora entonces de los niños más grandecitos. Ya dijimos que los bebés pueden tener estas situaciones. ¿Qué hay de los niños más grandes y la adolescencia? Bueno, de hecho, cada etapa tiene sus propios retos. Sabemos que cuando van a la escuela, inclusive puede ser un reto, si son o no adaptados al sistema educativo, a la educación formal como tal, o no. O el mismo bullying que puede hacerse en un centro educativo podría ser traumático para el niño o la niña. Es decir, cada etapa tiene su propio reto. No sigamos en la adolescencia, donde también sabemos que el cerebro sufre cambios grandes según los expertos. Ahora bien, va a depender mucho de la relación que tengan también en la familia y de cómo estén afrontando el tema de drogas, tema de pandillas, tema de estudios, tema de problemas de aprendizaje, entre otros. Resulta que para un niño que va, por ejemplo, a segundo grado, puede ser traumático que la maestra le grite frente a todo el mundo, pero para otro no. Todo va a depender cómo tenga sus recursos en ese momento. En otras palabras, no podemos decir exactamente esto es lo que va a condicionar una conducta. Lo que sí podemos decir es que todos podemos vernos influenciados en un momento determinado a las diferentes edades. Muy bien. Ahora, doctora, ¿qué es lo que está pasando en el cerebro? Porque ya dijimos que no es solo lo que uno cree que ocasionó un trauma, el mal llamado cuando uno mal utiliza la palabra, sino que también hay una serie de reacciones físicas. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Qué es lo que condiciona esta reacción? Bueno, el cerebro, que es sumamente vulnerable cuando está creciendo, como les dije hoy, dentro de la panza de la mamá, como en la niñez temprana, se empiezan a ver ciertas modificaciones que son positivas en ese crecimiento, pero a veces cuando el niño está viviendo una permanente situación de peligro, porque así es como lo vive, por ejemplo en una situación de maltrato, en una situación de no cumplir con las condiciones básicas, este cerebro empieza a desarrollar mucho más las áreas que están relacionadas con las respuestas frente al peligro. O sea, todo el mundo frente al peligro, esto es algo animal, o pelea o se escapa de ese peligro. Y para eso se tienen que desarrollar ciertas áreas de ese cerebro. Un niño sometido permanentemente a una situación de peligro, y ahora vemos cuáles serían esas situaciones de peligro, hace que esa zona de su cerebro esté permanentemente disparando. Mañana, cuando está frente a situaciones neutrales, por ejemplo, dentro de la clase, de la escuela, que está seguro que no existen esas situaciones de peligro, él empieza a codificar las cosas que suceden, por ejemplo, el comentario de otro niño o una mirada, como estando en una situación de peligro. Y va a reaccionar de esa manera, como si lo estuviera. ¿Por qué? Porque esa área del cerebro está de alguna manera súper desarrollada, ¿verdad? Y ese niño automáticamente, biológicamente está reaccionando a esa situación neutra, no peligrosa, ¿sí? Pero cuando decimos peligro, entonces, no es
que esté, como decía el licenciado, ni un abuso, no es una violación, no es un maltrato físico. El peligro a veces es la reacción del adulto frente a cualquier situación. El niño va de la mano de su mamá o de su papá y entonces está sucediendo algo en el ambiente y lo primero que hace ese niño es mirar la reacción de su mamá y su papá. Si la reacción de su mamá o su papá es de tranquilidad, de equilibrio, de no desajuste emocional, el niño la codifica así y sigue bien. Ahora, si la mamá o el papá reacciona emocionalmente perturbado, entonces el niño codifica, esto es peligroso, está afectando a mi mamá y mi papá. Y entonces eso es lo que genera esas reacciones en el cerebro. No es necesario que existan grandes catástrofes. No es el peligro per se, la amenaza no per se. No es la amenaza per se. Es la reacción de los padres. Qué complicado realmente. Vamos a ver, licenciada, dígame. Y eso lo vemos aquí en El Salvador. En El Salvador que tiembla tanto, si se dan cuenta, ¿sí? Fíjense, cuando empieza a temblar, el niño que no ha experimentado el temblor y empezó a temblar, es que inmediatamente vuelve a ver a mamá o a papá o al cuidador. ¿Sí? Y lo que dice la doctora es cierto, no lo traumó el temblor, sino la reacción de que está cuidándolo en ese momento. Sí, así que tiene sentido esto para el país, donde tiembla, las noticias en televisión, que pueden traumar también, que lo que el vecino comentó, que llovió mucho y entonces se inundó toda la Rita Palmera allá por el occidente del país y entonces el niño dice, bueno, un caso que conozco vio las noticias cuando capturan a uno de los pandilleros que estaba guardado y entonces la persona mira que le van a dar libertad. Él no lo conoce, ¿me explico? Pero vio que le iban a dar libertad y eso lo traumó a un niño de 8 años. Es decir, estamos viendo que el impacto puede ser de la reacción que tiene papá y mamá del cuidador y las noticias que estamos viendo también. Y es ahí donde se vuelve tan importante realmente cuál es la forma adecuada. O sea, no hay un librito que le diga a uno cómo ser padre. No existe. Entonces, ¿de qué forma uno puede reaccionar adecuadamente? ¿Qué es lo mejor? Que vean noticias, que no las vean, que te las comenten, no te las comenten. De verdad es que es bien complejo. Tiene que estar en paz la madre y en paz el padre para no reaccionar. No, lo que pasa es que también, acuérdate que se tiene que fortalecer y darle herramientas al niño para que aprenda a afrontar los problemas. No puede Pero si papá y mamá no las tienen. Exacto, es ahí el problema. Por eso los adultos, generalmente cuando vemos niños con problemas, son padres con problemas que no han logrado hacer las cosas bien y entonces el niño sufre las consecuencias. Y sabes una cosa que sería interesante que la doctora tratara, es cómo en el sistema inmunológico se afecta y cómo se dan las demás enfermedades a través de los traumas, originados por los traumas, cómo somos seres integrales y cómo la salud está muy de la mano. Antes se creía, y de hecho actualmente la medicina solo trata la parte fisiológica, biológica, etcétera. Y los psicólogos estamos como aparte, ella es psiquiatra igual, ¿verdad? Entonces, hoy no. Es muy importante que las especialidades médicas comiencen a trabajar de la mano con los problemas emocionales de las personas. Sobre todo que hoy el estrés es lo que comanda, ¿no? Entonces, muy interesante. La doctora nos explicó cómo realmente se da la situación del trauma en el cerebro. Prácticamente, corríjame si lo explico mal, doctora, pero entiendo que es, bueno, el niño desarrolló cierto temor a la reacción de su padre o su madre ante un evento, lo guarda en su cerebro, queda estimulado y luego, ante cualquier situación neutral, puede reaccionar en la misma forma que lo hicieron sus padres. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué pasa con la salud del niño, del adolescente o de la persona que va sufriendo este trauma entonces? Bien, cuando una persona está sometida a un estrés crónico, existen determinados cambios en el organismo que tienen que estar dirigidas a sobrevivir, ¿verdad? Y uno de los grandes cambios que existe en el organismo tiene que ver con el sistema inmunológico. Entonces, y todo lo que tiene que ver con lo inflamatorio, que es lo que se está viendo ahora. Entonces, esas situaciones pequeñas, traumáticas pequeñas o traumáticas grandes que se mantienen en el tiempo, van a generar cambios a nivel inmunológico. Entonces, lo que genéticamente pudiera estar
ser más sensible. Por ejemplo, la aparición de una enfermedad cardiovascular o la aparición de una depresión, frente a esa disminución de lo inmunológico, se va a expresar con la enfermedad. Entonces, tenemos que cambiar lo que llamamos el paradigma. No podemos tratar a las personas individualmente porque tienen asma o porque están deprimidas, o sin considerar que existe una historia, esa persona tiene una historia de vida. Y cada vez se ve más que la gran mayoría de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, los trastornos psiquiátricos, si nosotros buscamos en la historia, si preguntamos, vamos a encontrar un gran porcentaje, un mayor porcentaje de situaciones traumáticas en esa persona, que se están manifestando de repente 20 años después. Correcto. ¿No? Hay un periodo de silencio, puede haber, donde aparentemente la persona pudo con esa situación, la pudo resolver, no hubo ningún inconveniente. Pero parece 20 años después, 10 años después, oh, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando que se están activando cosas viejas. Dígame. Hay una doctora, la doctora Francine Shapiro, que es la que creó una de las terapias más innovadoras y más eficaces en curar traumas psicológicos. Ella plantea que por lo menos los seres humanos hemos tenido a lo largo de nuestra vida 3 eventos traumáticos que nos han perturbado, por lo menos 3, dice, según ella, sus estudios que ha hecho, ¿no? Entonces, estamos hablando que quizás nadie nos escapamos. Sí, el tema es obviamente el apoyo social que hemos tenido, recursos, entre otros. Yo quiero comentarles algo. Resulta que a nivel clínico está llegando gente que se enferma frecuentemente del sistema digestivo, se enferma del sistema respiratorio, se enferma frecuentemente de la cabeza, la tensión, gente que ante una sorpresa fuerte, desagradable o no desagradable, desarrolló diabetes. Estamos hablando que está tan íntimamente relacionado a esto que yo creo que si las instituciones, empresas, organizaciones visualizaran esto y le apostaran, por ejemplo, a mejor salud en sus instituciones, hubiese menos enfermos, menos gente incapacitada. Y si las aseguradoras le apostaran, por ejemplo, que de esta manera van a prevenir que estén cobrando seguro por las enfermedades, yo le apuesto que otra salud tuviéramos en el país. En otras palabras, hay que entender que estamos siendo afectados por condiciones que no alcanzamos a verlas en el presente, sino que vienen del pasado, como decía la doctora, y que de alguna forma pues, nos están perturbando la paz psicológica y emocional. Definitivamente es importante y es un llamado a todos los especialistas, a todos los médicos generales, que cuando tengamos pacientes que reinciden y reinciden en patologías en las cuales no logramos con el medicamento tradicional, siempre tomar en cuenta que puede haber algo ahí emocional que puede estar afectando, no es jalado de los cabellos. Veamos la siguiente cápsula. La doctora Elena Majano, neuróloga especialista en sueño, nos habla de los trastornos en el sueño, el insomnio relacionado al estrés postrauma. Vamos a una pausa y volvemos con más del programa. Hola, buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy la doctora Elena Majano, neuróloga especialista en medicina del sueño. Hoy vamos a estar hablando acerca de los trastornos de sueño asociados a un evento traumático. Los trastornos de sueño más comunes asociados a un evento estresor son insomnio en cualquier tipo de modalidad, es decir, no me puedo dormir, me cuesta mucho conciliar el sueño, el paciente experimenta una ansiedad anticipatoria, ¿qué es esto? Un miedo a la venida de la noche, porque esto genera un recuerdo de este evento traumatizante. También está el insomnio de mantenimiento con múltiples despertares durante la noche, el sueño no reparador a la mañana siguiente a pesar de haber dormido bien, el paciente se siente fatigado, mucho más cansado de lo que se acostó. Otro trastorno de sueño también es el despertar precoz. Se despiertan entre 30 a 40 minutos antes de la hora programada. Las pesadillas es una característica muy importante de los eventos traumáticos. El paciente tiende a soñar de forma continua, repetitiva, recurrentemente con este efecto traumático. Otro trastorno es el rechinar de dientes, el bruxismo durante la noche, asociado a fatiga, a sueño, a dolores de cabeza durante el día y que también están asociados con los eventos traumáticos. Otro trastorno es el trastorno motor, pacientes que se mueven mucho en la cama. Todos estos trastornos alteran de una forma severa y puede llegar a la calidad de vida del paciente a la mañana siguiente.
El consejo más importante, la recomendación más importante es que si usted ha sufrido un evento traumático, un evento estresor fuerte en su vida, debe de consultar a un médico especialista. Debe de consultar a un psiquiatra o debe de consultar a un especialista en trastorno de sueño si es que el evento estresante está causando alteración en su dormir. Esa es la recomendación más importante en el día de hoy. Soy la doctora Elena Majano, neuróloga, especialista del sueño para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. A usted que está almorzando, gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Quiero hacerles un recordatorio, todavía tenemos nuestra promoción de los lentes, 2 pares de lentes gracias a la óptica. Recuerden, diagnóstico, lente graduado y aro gracias a la óptica. ¿Cómo puede ganárselos? Pues entrando en la dinámica que está en Facebook, así que todavía puede participar para podérselos ganar. También les hago la invitación, recuerden que pueden llamarnos, ahí están nuestros números en pantalla, para hacer preguntas relacionadas al tema o también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Estamos hablando de cómo superar un trauma psicológico. Hablemos un poco en este bloque con nuestros invitados sobre cómo se realiza una evaluación en el caso de que ya tienen ustedes el paciente ya sea referido por otro especialista o porque él ha llegado definitivamente a pedir ayuda. ¿Cómo hacemos? Mira, principalmente nosotros, por ejemplo, los psicólogos, si bien es cierto, nosotros probamos, tenemos test, pruebas y todo, pero realmente hay una diferencia entre el psiquiatra, aquí la doctora nos puede explicar eso, los psiquiatras, los médicos en general tienden a hacer un diagnóstico. Los psicólogos preferimos no estereotipar a la persona porque entendemos en cuanto al enfoque médico es una cosa, porque para tratar médicamente a un paciente tenés que tener un diagnóstico. El psicólogo no tratamos con medicamentos, por lo tanto nosotros valoramos la situación, la historia de vida, el trauma, lo que haya vivido, los eventos traumáticos o negativos, perturbadores que la persona haya sufrido, la historia de la familia de donde proviene, la familia de origen, la familia actual, cuáles son los patrones de la educación, cómo se educó esa persona, si en los antecedentes habían alcoholismo, habían otras cosas que pueden estar influenciando al paciente. Entonces vamos como, no tenemos un estereotipo, no tenemos un encasillar a nadie, sino casos, personas que van a ser tratadas. Y perfectamente sabemos que cada historia es infinitamente diferente a la del otro paciente. Por lo tanto, una buena historia de vida es primordial para un buen tratamiento, porque eso va a depender cómo vas a tratar y cuál es la prioridad en el tratamiento, lo más urgente, lo más necesario, establecer un protocolo para tratamiento que sea adecuado y eficaz para la persona. En cambio, desde el punto de vista médico, pues vas a medicar y por lo tanto tenés que tener un diagnóstico. Y por lo tanto es otro el enfoque. Sí, obviamente la entrevista es muy exhaustiva, pues tenemos que saber qué está pasando. Es bien curioso porque muchas veces el cliente, el consultante llega y dice, mire, mi problema es que no puedo dormir. O sea, mire, es que yo me acuesto a dormir a las 2 de la madrugada y no he pegado un ojo. Ese es el problema que lleva. Pero esa es solo una sintomatología. Esa es la punta del iceberg. Esa es la punta del iceberg. El 80% que no se mira, vamos a encontrar qué es. Y ahí puede ser muchas cosas. O dice, mire, fíjese que yo últimamente tuve un ataque de ansiedad. Y yo, desde que me iba a morir, me hospitalizaron y en el seguro me trataron más en que me ingresaran a que Y uno dice, mi problema es que tengo trastorno de ansiedad. No, esa es la sintomatología. Hay que explorar qué está provocando, de dónde viene. Esto nos lo da la historia. Mire, tengo un temor, pero un pavor a las cucarachas. Ese no es el problema. El problema es
que está evidenciando obviamente parte de un trauma que tiene. Por eso es que decía Dorita que así como un diagnóstico de cajón del libro no tendemos a hacerlo. Encontramos qué está sufriendo, la sintomatología, buscamos la historia y eso curamos con una de las terapias más efectivas que hay en la faz de la Tierra, que ya hablaremos más adelante de eso. Bueno, pero a ese punto quería llegar, o sea, ya sea por escalas, por historia clínica, por evaluaciones diversas, por conversaciones con los padres, en el caso de los niños, o con el mismo paciente, llegamos al punto y decimos, ok, aquí hay un trauma, aquí hay una situación que me está generando una disrupción en la salud física y emocional de esta persona. ¿Cómo lo vamos a tratar? Bueno, hasta hace 20 años los abordajes clásicos, la terapia cognitivo-conductual, el psicoanálisis, Gestalt, han aportado muchísimo al tratamiento del trauma. Pero hoy tenemos un abordaje psicoterapéutico que se llama EMDR, por las siglas en inglés de reprocesamiento, desensibilización por el movimiento ocular, que hace que es un abordaje que va directamente al lugar neurobiológico, si vamos a llamarlo de alguna forma, de las redes de memoria donde está alojada la situación. Esa situación no pudo ser procesada por todo esto que dijimos anteriormente y no sabemos cómo, pero sí sabemos el resultado, que a través de la estimulación bilateral del cerebro, por ejemplo, si yo hago un sonido aquí y otro aquí, o muevo los ojos para un lado y para el otro, yo estoy estimulando los dos hemisferios cerebrales. A través de esa estimulación se produce lo que no se pudo producir en el momento que el evento sucedía y se reprocesa. Y esto parecería que fuera algo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Algo mágico? No. No sabemos cómo sucede porque no sabemos cómo sucede nada en el cerebro. Lo que sabemos es qué zonas se iluminan antes cuando se habla de la situación traumática y qué sucede después. Si me refiero al ejemplo que di hoy de cómo las áreas relacionadas con el peligro en estas situaciones están más prendidas que otras, lo que sucede con este abordaje psicoterapéutico de MDR es que si hacemos una resonancia funcional, comprobamos esto en lo pretraumático, realizamos la intervención psicoterapéutica de esto de la estimulación bilateral y vemos que luego volvemos a hacer otro estudio funcional del cerebro y esa zona que estaba tan activa en responder se aplacó. ¿Y qué se activa en vez de esta zona del peligro? Otras zonas superiores de la corteza cerebral donde podemos decir entonces que el trauma fue procesado. Muy bien. Tenemos una llamada telefónica, veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo está? Bien, gracias. Un saludo a los panelistas y felicitarlos por la ayuda que nos proporcionan a nosotros que pasamos en casa. Muchísimas gracias. Cuénteme, ¿en qué les podemos servir? Tengo un nietecito. Yo quiero saber si las actitudes violentas en los niños pequeñitos, tiernos, podría decir yo, se heredan o se aprenden. O qué trauma puede haber sufrido un niño que ahorita tiene 1 año para que dé esas actitudes. Fíjese que cuando el niño tenía 6 meses, que comenzaba yo a cargarlo, yo uso lentes, entonces él nomás lo cargaba, me agarraba los lentes y los tiraba con fuerza y me arañaba la cara. Entonces yo sentía que eso era una actitud agresiva. Entonces, y eso lo ha estado haciendo cada vez que yo lo cargo. Ahorita tiene 1 año. Pero en este año, hoy que ya tiene 1 año, yo veo que eso como que se acentúa más, ya con más fuerza, ya muerde y hace otras cosas. Y la pacha, cuando él se termina el biberón y quiere más, la tira lejos con una gran fuerza y viene enojado y da un grito. Entonces yo quiero ayudarle a mi nieto. A mí me extrañan esas actitudes porque pasa conmigo de lunes a viernes. Yo lo cuido, yo soy la abuelita. Va a dormir desde las 7 de la noche a su casa, a las 8:30 ya está durmiendo el bebé. Entonces solo pasa con papá y mamá sábado y domingo. Yo quiero ayudarle y estoy preocupada ahorita que estoy escuchando a los especialistas. ¿Qué trauma puede haber tenido mi nieto? ¿O por qué él es eso que
yo no soy violenta con él. Yo le agarro las manos y le digo, no, eso no se hace. Y me dijeron que no hay que decirles no a los niños. Entonces, como yo los cuido y quiero ayudarle, quisiera consultarle si eso ya lo trae el niño y cómo puede, o lo ha aprendido, pero ¿de quién? Así que quisiera que me ayudaran, qué puedo hacer yo, porque conmigo pasa la mayor parte del tiempo, 5 días a la semana. Y lo felicito, muchas gracias, porque yo aprendo mucho todos los días, lo veo. Muchísimas gracias, amiga, por habernos llamado. De verdad, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a tratar de ayudarle al regreso con la opinión de nuestros especialistas. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa Cómo superar un trauma psicológico. Gracias nuevamente a la amiga que nos escucha y que nos ve todos los días y que habló para comentarnos la situación con su nietecito, que pasa con ella de lunes a viernes, pero que tiene unas reacciones bastante intensas ante diferentes situaciones y ella quiere saber qué es lo que sucede. Un bebé que no ha cumplido 1 año todavía. ¿Qué le podríamos recomendar, licenciado? Bueno, hay que entender que ningún niño se porta incorrecto o mal por el deseo de hacerlo. Siempre hay una causa, ese es un elemento importante. No sabemos cuál es el trauma, no podemos decirlo. Es una llamada tan corta la que hemos escuchado. Hay que hablar con el papá, con la mamá, con la abuela que está cuidándolo y otras personas que están alrededor. Posibilidades, el hecho de que no vea a su mamá durante 5 días prácticamente, o a su papá. Posibilidades que haya más hermanos o primos que estén afectando la relación. Posibilidad que esté siendo abusado por alguien. Posibilidad que está reforzando la conducta de la mamá, la abuelita, es decir, como no puede decir no, como lo dijo ella, pero quizás no está poniendo qué es lo que tiene que hacer, o quizás está recibiendo agresión ante la agresión que él hace, el morder, el tirar, quizás está recibiendo reprimendas. Es decir, pueden ser muchas las causas. No podemos decir qué es exactamente, pero lo que sí puedo decir yo es que nadie se porta incorrecta o mal por el placer de hacerlo. Y eso hay que entenderlo. A lo mejor también sucede que si solo pasa con la abuelita, el bebé está acostumbrado a ciertas reglas, llamémoslo así, y a que a lo mejor son situaciones diversas al llegar a su casa con sus papás, que ya no le dejan hacer las mismas cosas que la abuelita. Se me ocurre, pues podría ser, no sé, pero los especialistas son ellos. A ver, Dorita, ¿qué más podríamos recomendarle? También podríamos decir, es bien importante en esa primera etapa de la vida, el afecto, el apego a la madre es vital, sobre todo en un niño varón, porque entendí que era un varoncito. Entonces hay mucho, acordémonos que está en una etapa en donde él comienza a través de este año a descubrir que está ya cortado el cordón umbilical. Entonces, pero mientras lo descubre, la permanencia del objeto, él entra en pánico cuando la madre desaparece. Resulta que aquí está la que reaparece, es la abuela, es la abuela, es la abuela. Entonces, el niño realmente lo que debe de ser reforzado es afectivamente. Yo le preguntaría a la abuela y a la madre si ambas son extremadamente táctiles, afectivas, que lo abrazan, que lo besan, que le dicen te amo y que también le ponen límites. Abuelita, no es que no le pueda decir que no, póngale límites. Y acuérdese que usted lo puede sentar en la sillita 1 minuto porque tiene 1 año. Entonces, pero el niño sabe. Entonces, usted debe de ponerle límites, pero de una manera también amorosa, ser afectiva. Si el niño escucha gritos, regaños, ese tipo de cosas, lo puede entender a ser un bebé agresivo porque entra en pánico. Nuevamente por lo mismo que dijimos. Entonces, es importante que se le trate con un tono de voz adecuado, que se lo toquen, que le den masajitos en el cuerpo, que lo abracen, que lo apapachen, que él siente el afecto, que él sienta, a través de eso él interpreta que está en un lugar seguro y con gente segura, a pesar de que no está con mamá y papá. Entonces es importante reforzar eso, pero eso no quiere decir que lo vamos a dejar hacer lo que él quiera. Pero es que pregunto yo, porque acá puede ser bien difícil, porque ¿en qué momento vamos a hacer esto de apapacharlo y hacerlo sentir que estoy en un lugar seguro? Porque si lo hago cuando el niño acaba de aventar la pacha o acaba de morder,
le estoy reforzando positivamente una mala conducta, sí, ¿no? En ese caso, cuando el niño está muy violento y tira patadas y se pone agresivo, la verdad es que es bueno girarlo de espaldas, sentármelo en las piernas y comenzar a respirar con él. Y decirle, respira conmigo, así. Y el niño lo va viendo. Y entonces cuando lo tienes ya dominado y lo empiezas calma, 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 y lo vas calmando, entonces él te va a voltear a ver y va a empezar a poner atención, aunque sea un niño chiquito. Pero no le pegas ni le gritas por eso. Ni tampoco lo ignoras. Ni tampoco lo ignoras. Sí. Aquí hay una ventaja bien importante y es que el niño tiene un año, todavía no lo tiene. No lo tiene. Entonces es bien fácil abrazarlo, es bien fácil poder modificar la conducta. Y si la abuelita no encuentra como una solución o una alternativa en este momento, lo recomendable fuera que visite a un experto en conducta, correcto. Sí. Un psicólogo o psicóloga. Mire, muy interesante porque a pesar de que el bebé no tiene todavía un año, sí se puede tratar. Este es el momento oportuno, porque mucha gente que está en casa podrá pensar, pero a un niño tan pequeño llevarlo a psicólogo. Pero sí se puede. Recuerde que vamos a modificar la conducta también de los adultos que están alrededor del niño, que es la más importante porque es con ellos con quien pasa y quien va a determinar cómo reaccione él a futuro, ¿cierto? Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con lo último del programa de hoy. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy el doctor Juan Carlos Vargas, especialista en medicina deportiva y en esta ocasión hablaremos del deporte y el estrés postraumático. ¿Cómo nos ayuda el deporte y la actividad física a superar un trauma no físico sino que psicológico? Pues hay varias maneras. La misma actividad física, el mismo deporte genera endorfinas en nuestro cuerpo. Las endorfinas son sustancias naturales que tienen la misma estructura química que la morfina, con las mismas cualidades o características, pero con mayor potencia. Son las encargadas entonces de hacernos sentir bien, de quitar el dolor y de dar esa sensación de placer. Entonces, cuando hacemos ejercicio, esas endorfinas nos ayudan a sentirnos bien, a sentirnos alegres, a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Pero hay otros elementos también. Cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos un deporte, tenemos la sensación de ser otras personas. Es decir, muchos cuando juegan fútbol están jugando a que son su ídolo, o el deporte que hagan están jugando a ser otra persona. Eso psicológicamente nos da un gran beneficio porque dejamos por un momento de ser nosotros mismos, olvidamos el problema que hemos tenido y nos centramos nada más en eso y vivimos el aquí y el ahora. Un consejo que dan siempre los psicólogos. En el deporte vivimos el aquí y el ahora. Cuando hacemos deporte solo existe eso y se borra todos los demás. Y eso es un gran beneficio de la actividad física y el deporte para superar estos traumas psicológicos que alguna vez nos pueden hacer daño. Tenga presente siempre el deporte. Más en el tema que estamos hablando ahora después de un trauma. El deporte es una medicación endógena, nos hace sentir bien y con eso vamos a superar todas estas cosas negativas que nos pueden estar pasando. Soy el doctor Juan Carlos Vargas para Salud TV y nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de cómo superar un trauma psicológico y me ha llamado enormemente la atención la terapia EMDR, que dijeron que respondía pues a siglas, que era ¿qué? Era la reprogramación, reprocesamiento y desensibilización por movimientos oculares, ¿sí? ¿Cómo nace esta terapia y cuánto tiempo tiene de estar funcionando y cuál es la situación de esta terapia en nuestro país? Vamos a ver, doctor. Okay. Esta terapia nace de casualidad porque la que la inventa, que es Francine Shapiro en Estados Unidos, descubre por casualidad que cuando ella se bajaba la perturbación emocional por un problema que ella tenía, realizaba movimientos oculares. Entonces, como observadora que era, lo hizo con otras personas, estamos hablando del año 87, 86, y se empieza a notar que esto era así, las personas bajaban su perturbación emocional con los movimientos oculares.
En el año 87 sale el primer estudio controlado que tiene que ver además con los veteranos de la guerra de Vietnam, que ya habían pasado muchísimos años y sin embargo seguían viviendo las situaciones de guerra como si estuvieran en el presente. Dio unos resultados fabulosos y entonces se empieza a investigar acerca de esto en situaciones de trastorno de estrés postraumático, y hoy por hoy, en estos 20 años que han transcurrido, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la terapia de primera línea para el tratamiento del estrés postraumático. Y esto me lleva con los colegas a que ustedes han vivido situaciones muy embromadas hace muchos años, no tantos años, ¿verdad? Donde quizás la violencia, quizás muchas personas estén todavía afectadas por esto, ¿no? Y entonces realmente un llamado, ¿verdad?, a la prevención por un lado, ¿sí?, para que se reconozca lo que es el trauma, para que los maestros, los profesores reconozcan esto, pero un llamado para que las personas se entrenen, los psicólogos, los psiquiatras en este abordaje, y que los sistemas de salud entiendan e investiguen cómo este abordaje está primero reconocido por la Organización Mundial de la Salud, que no es menor, y segundo es un abordaje basado en la evidencia, ¿verdad?, que tampoco es menor. Muy bien, a ver, Dorita, comenta. Es evidencia científica, y además es importante también la Asociación Americana de Psiquiatría lo recomienda, es actualmente una de las terapias en boga más eficaces. La doctora hace un momento, ella decía, es cierto, no se puede medir dentro del cerebro qué pasa, sino que vemos resultados a través de la resonancia magnética y todo, pero se asume que mira, es tan sabio el ser humano que es como cuando está dormido en el sueño REM, en ese nivel de sueño, la persona tiene movimiento ocular y más o menos se vincula a eso. Nosotros somos miembros de la Asociación EMDR El Salvador, recomendamos altamente el entrenamiento. Mañana tenemos un simposio que la doctora va a dictar y nos pueden buscar en redes sociales. Va a ser de 8 a 4 y está abierto a todo público, médicos especialistas, va a ser la neurobiología del trauma y la relación con enfermedades mentales y enfermedades de todo tipo, ¿no? Y esperamos cualquiera de los miembros de la salud puedan acompañarnos. Muy bien, ahí tenemos en pantalla el sitio donde pueden entrar para poder obtener mayor información e inscribirse a este evento que está muy prometedor, muy interesante. El llamado pues a todos los especialistas en la salud mental, psicólogos, psiquiatras, ¿a quiénes más va dirigido? Maestros, enfermeras, también cualquier persona que tenga realmente interés, y porque es abierto a todos. Todos tenemos que saber que la enfermedad, la salud física y mental está muy relacionada a lo emocional. Muy de la mano de lo emocional. Bueno, lastimosamente se nos terminó el tiempo. Podríamos seguir hablando muchísimo de este tema que está muy interesante y muy importante, pero lastimosamente así es. Así que no me queda más que dar las gracias, licenciado. De verdad ha sido un placer tenerlo por acá. Doctora, de verdad qué honor, qué gusto tenerla acá. Que disfruten su estadía. El gusto es mío ¿verdad? Y estoy disfrutando. Y muchísimas gracias. Dorita, gracias a usted pues por también traérnosla, de verdad. Muchísimas gracias. Que tengan éxito en el evento de mañana. Y por supuesto, las gracias a ustedes que nos acompañaron una vez más. Recuerden, redes sociales con la promoción de los lentes. Preguntas, si quiere todavía hacerlas, pues puede hacerlo. Siempre estamos dispuestos a responderlas. Por hoy nos vamos. El día de mañana hablaremos de un tema importante de todos los días de la salud cotidiana de las mujeres. Infecciones vaginales, así que no se lo pueden perder. Hoy tengan una linda tarde de jueves y Dios los bendiga. Un trauma psicológico puede ser difícil de afrontar y superar. Es por eso que para hacerlo te damos las siguientes recomendaciones. Acepta lo que pasó. La negación es una fase del trauma. Sin embargo, no es posible cambiar lo que está hecho. Mientras más pronto lo aceptes, más pronto volverás a sentirte en paz. Date tiempo. Afrontar y dejar atrás un suceso traumático no ocurre de la noche a la mañana. Requiere tiempo, así que ten paciencia contigo mismo. Comprende que habrán días buenos y malos.
Establece rutinas. Estas te permiten afrontar el trauma dándote eventos regulares que esperar y estabilidad emocional. Retoma las que tenías antes del suceso traumático y crea nuevas para ayudarte a superarlo. Debes recordar que ante los traumas psicológicos no estás solo y si necesitas apoyo debes acudir donde un médico especialista.